Hola, soy Miguel Caínzos, cardiólogo, especialista en cardiología preventiva y rehabilitación cardíaca del Hospital del Mar de Barcelona. En el Hospital del Mar, como en todos los hospitales, prestamos gran atención a la hipercolesterolemia y especialmente a la hipercolesterolemia familiar. Es un factor de riesgo muy importante en nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares, especialmente en aquellos pacientes que han tenido un infarto, angina de pecho o un evento similar. Cuando un paciente ingresa por cualquiera de estas enfermedades, se busca analizar los valores de colesterol malo, digamos, colesterol circulante en sangre que puede causar aterosclerosis, para reducir esos niveles si están elevados. Y especialmente vamos a buscar detectar la presencia de hipercolesterolemia familiar, porque en esos pacientes vamos a ser especialmente agresivos a la hora de reducir sus niveles de colesterol circulante en sangre. Sin embargo, es importante destacar que cuando el paciente ha tenido ya un infarto o angina de pecho, en realidad estamos llegando tarde al evento, estamos llegando tarde a nivel de prevención, y por eso es importante buscar este tipo de alteraciones en los niveles de colesterol y las hipercolesteremias familiares en los pacientes antes de que desarrollen un evento de estas características. Buscarlos en la población general, haciendo un control del colesterol al menos una vez en la vida, y en familiares, especialmente de primer grado, de personas que tengan diagnosticada hipercolesterolemia familiar, porque eso nos permitirá adelantarnos a que ocurra el infarto o la angina de pecho. En todo caso, cuando estos eventos ocurren, en efecto vamos a buscar de manera muy sistemática estas alteraciones, porque en estos pacientes buscaremos, ya sea con estatinas o con otros tratamientos, reducir el nivel de colesterol LDL por debajo del objetivo de 55 miligramos de litro. Un saludo desde el Hospital del Mar. Gracias.